Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a estar trabajando entonces, continuando lo que estábamos viendo la clase de ayer. Para complementar, recuerden que mañana vamos a estar haciendo eh, una actividad práctica con placas e inyección de voltaje y esquemas, ¿no? Entonces sería esto para complementar. Tengo preparado aquí para ver dos o tres placas. Vamos a ver si me da tiempo. Tengo una en particular que es de reparar ya de un muchacho, de un ex estudiante ahí del instituto. Vamos a estar trabajando con el esquema, haciendo el análisis y vamos a hacer las mediciones. Justamente este teléfono que es Motorola, el que voy a dejar para el final, es una placa es un teléfono de una placa de Motorola y tiene un problema de carga. Es decir, él prende normalmente, pero cuando uno lo pone a cargar, se muestra el logo, no, el rayito de carga y se queda ahí. Entonces, ¿cómo diagnostiqué yo que es un problema de, por ejemplo, el IFPMIC o el integrado de carga? Bueno, esa es la idea, llegar a eso. Eh, Voy a iniciar con un Samsung para continuar con lo de la clase de ayer y luego pasamos a ese otro. Bueno, entonces fíjense, ok, tenemos una placa de un S6 Edge que queremos ensayar para el tema de la carga, ¿no? Entonces vamos a buscar por aquí un cargador. Esta cámara que tengo en este momento para mostrarles el multímetro y pues lo que estoy haciendo en grande está un poquito retrasada, entonces de pronto van a ver que tiene unos 3-4 segundos de retraso. Es una cámara IP, ¿ok? Bueno, entonces aquí la tenemos. Vamos a ver el esquema y vamos a hacer seguimiento desde el momento donde llega el voltaje a, digamos, la tarjeta principal. Esta placa tiene dos tarjetas. Tiene una tarjeta principal, ¿sí? Y tiene una tarjeta secundaria, que es una que está aquí abajito donde está conectado, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. En el esquema solamente vamos a ver la parte de la tarjeta principal. Entonces, fíjense cómo vamos a ubicar rápidamente en el esquema el, la conexión. Bueno, vamos a buscar algo relacionado con, en este caso sería el sub FPVC. ¿Por qué este sub FPVC? Porque este va a ser el conector de carga de este teléfono. Conector no de carga, sino el conector de la lógica de carga o la lógica secundaria, el conector del flex. Este es el FPC, ¿sí? ¿Ven? Sub FPC y F conector. Es el conector de la tarjeta secundaria, del flex de la tarjeta secundaria. El conector FPC es el nombre correcto de estos conectores, ¿no? Entonces, fíjense que así como en el A30 que estábamos viendo ayer, ahí aparecen una serie de líneas porque en esa tarjeta secundaria pues hay varias cosas, hay audio, hay auriculares, hay, bueno, hay micrófono, hay una serie de funciones del celular, pero la que vamos a seguir básicamente es la que nos dice Bebus 5 voltios, ¿sí ven? Bebus 5 voltios, porque ahí es donde tenemos la conexión hacia los demás componentes que se encuentran en la línea. Entonces ahí encontramos el OVP, entre otras cosas, ¿sí? Entonces fíjense aquí, yo encuentro en esa salida una bobina que es la primerita que voy a medir, la bobina 8004, ¿sí? Entonces copio, busco para saber dónde está, pego. Lo único que ocurre es que esto está atornillado, lo voy a soltar un momento para que podamos sacar la tarjeta completa de ahí. Aquí ya lo tengo. Entonces fíjense que aquí tengo entonces el conector, lo estoy mostrando ahorita en pantalla, ya lo van a ver en el
microscopio. Conecto, obviamente tengo que conectar la lógica a la principal a través del flex. Ok, se ve bien. Ahí tengo la bobina. Bueno, comparemos de nuevo el esquema. Entonces, minimicemos y vamos a medirla. Para medir, recuerden lo que yo voy a hacer, ¿no? Yo ya voy a enfocar acá el, el, el microscopio, perdón, el multímetro. Encendemos y lo colocamos en la escala de voltaje. Recuerden que voy a colocar la punta negra a tierra y a una parte metálica de la placa para poder tener un negativo que medir. Por aquí podría ser. Ok, ya una vez conectado, ya nos debería dar el voltaje en ese primer elemento, que es la bobina. Creo que la están viendo ahí. Vamos a ver con la punta roja. Ok, fíjense, 479 dice ahí. Aquí está pasando algo ya. Creo que fue una mala conexión, porque a lo que lo medio moví, revisemos bien. La bobina, ahora sí está dando los 5. Lo dejo ahí un ratito para que ustedes se fijen. Era como un problema de conexión, pero si se fijan ahora, ya está dando los 5 voltios por ambos lados. Bueno, entonces recuerden que, fíjense, justamente ese puede ser un problema. Un falso contacto puede causar que el voltaje se baje y no nos dé lo que debe dar. Entonces, ahí se bajó un poquito, por eso no lo vi como tan mal. Yo dije, bueno, con 4.6 todavía carga, pero imaginen que sea 3, imaginen que sea 4, imaginen que sea 2. Eso puede pasar, repito, por un falso contacto y era porque el conector este estaba como mal puesto, este conector, el del FPC. Listo, entonces podemos continuar al siguiente elemento, ¿no? Pues de ver la bobina, nosotros seguimos buscando en el esquema. Seguimos buscando en el esquema y nos vamos a copiar el nombre de la línea. Copiamos el nombre de la línea, buscamos, pegamos y vamos a ver a dónde nos lleva. Ok, fíjense, nos lleva a un integrado llamado, a ver, llamado U8007. A mi parecer esto es un OVP, tal cual como lo vimos en la clase pasada, pero de todas maneras vamos a alejar a ver si hay algo que nos indique que esto es un OVP. ¿No? Les dije que no era necesario, obligatorio que dijera OVP, pero a simple vista parece un OVP porque entran 5 y salen 5. Recuerden que esa es la función del OVP. Más bien, si llegara a subirse por alguna razón, el voltaje debería mantenerse en 5. Entonces, podemos identificar ese OVP, por ejemplo, en el condensador 8070, que sería la entrada, y verificar si al menos al OVP le está llegando los 5 voltios. Entonces, copio, pego para verificar dónde está ese condensador 8070 y vemos que está más arriba de la bobina, de hecho está como 2 piezas más arriba, la bobina está acá y ahí está el 8070. Entonces vamos a ver, 8070 está, ok, es este condensador, si se fijan,
nosotros podemos ver entonces el voltaje. Como una falla aquí de conexión. Ahí está. Recuerde que los condensadores dan voltaje por un solo lado, ¿no? Por eso no me está dando por abajo. Prendo la luz para que lo vean aquí bien. Solo por abajo no, o sea, por abajo no está dando el voltaje, está por arriba, ¿no? Ahí está, bueno, 478, pero ahí está el voltaje. Listo, entonces eso sería en la entrada a quién? Al OVP, en la entrada, no en la salida, en la entrada. Y por lógica, el OVP debe ser este pequeño, pero vamos a observar. Observemos si ese es el OVP. El integrado OVP se llama 8007 y ese es el 8007, ¿sí? Regresemos acá. Y vamos a poner el esquema para que lo vean. 2007, ¿cierto? Aquí está el nombre del OVP. La entrada era esa, verificamos que está en la entrada, verifiquemos que está en la salida y la podemos observar en el condensador 8072. Si se fijan por acá, se puede verificar en el condensador 8072 que tiene una salida de 5 voltios, 8072, ya ha salido por el OVP. Con eso descartamos que el OVP esté dañado, 8072. Copiamos aquí, pegamos acá para ver en qué lugar está. Y pues es un condensador que está, a la derecha del mismo que acabamos de medir. O sea, que ahí mismo está entrada y salida. Mira, acabamos de medir el 8070 y ahora vamos a medir el 8072. Entonces ahí lo tenemos. No está difícil. Está ahí mismo. Este era el de la entrada y este era el de la salida. Entonces, este es el de la salida. Verificamos el voltaje. Ahí está. Tenemos que cargue ahí. Lo que les dije es un poquito lento. La cámara del multímetro. Dejo ahí un ratito. Miren, ahí está el voltaje. Entonces, esta sería la salida. Y el otro que voy a tocar acá sería la entrada. El, de la, el condensador de la izquierda es la entrada. El condensador de la derecha es la salida. ¿Sí? Entrada, salida. ¿Cuál es el OVP? Este. ¿Qué pasaría si este OVP está dañado? Causaría una falla de carga. No cargaría el teléfono. ¿Qué podríamos hacer? Un puente, lo que les dije yo ayer, ¿no? Podría solucionarse de pronto con un puente, pero le quitaríamos la protección. Obviamente, la mejor solución es cambiar la pieza. Entonces, ahí tenemos. Muy bien. Vamos en el OVP, ya salimos del OVP, vamos a continuar el esquema a ver a dónde nos lleva después del OVP. Posiblemente ya lleguemos al IFPMIC, ¿no? Entonces, tenemos acá, volvamos aquí atrás. Vamos aquí atrás, entonces tenemos el nombre de la línea que se llama ahora CHGIN P. Esta línea se llama CHGIN P. Vamos a ver a dónde nos lleva. Copiamos, pegamos y nos lleva a, alejemos aquí un poquito. Alejemos aquí un poquito. Y verificamos, qué pena,
verificamos cómo se llama este integrado. IFPMIC, ¿no? Entonces llegamos al IFPMIC perfectamente, tal cual como lo veníamos mirando. Verifiquemos, por ejemplo, esa bobina que está en toda la entrada del IFPMIC, la bobina 7033. Si nosotros verificamos esa bobina, podemos ver entrada al integrado y verificar si de verdad le están entrando los 5 voltios al integrado que regula, ¿no? Recuerden que ese es el integrado que hace la regulación. Entonces, ¿dónde está? Vamos a ver si seguimos al mismo lado de la placa o le damos vuelta. Me parece que toca del otro lado. Fíjense cómo hay componentes en ambas caras. Le toca darle la vuelta y no solo darle la vuelta a la placa, sino que miren la diferencia. Los primeros componentes estaban en la parte de abajo del otro lado de la placa. Tenemos la misma línea de 5 voltios. Tenemos la misma línea de 5 voltios, pero está más arriba y del otro lado de la placa. Ven que no necesariamente tiene que estar todo cerca y es lógico porque siempre en esa parte de arriba de la placa es donde está el conector de la batería y recuerden que el integrado de carga siempre está en ese lado, cerca del conector de la batería. ¿Okay? Entonces vamos a ubicarlo exactamente donde está para que ahorita cuando volteemos la placa lo tengamos ahí visto de una vez. Miren, es una bobina que está de segunda en la parte de arriba en esa esquina, ¿no? Bueno, observenla bien. Podemos ubicarla por el conector que se encuentra a la izquierda. Está al lado de otra bobina que también está en posición vertical. Así sería como la mejor forma de ubicarla. Entonces vamos directamente aquí. Minimizamos esto y vamos. Entonces ya saben que tengo que darle la vuelta a la placa. Está el conector que les decía. Vamos a enfocar un poquito más. Está el conector que les decía. Miren, ahí están las dos bobinas. Pero la que queremos mirar es esta que está acá. Vamos. Espera un momentico que nos muestre en la pantalla. Recuerden que un poquito lento. Ahí vemos entonces el voltaje en la bobina. En ambos lados, ahí está. 468. Listo, perfecto. Bien. Entonces, quiere decir que el voltaje ha estado avanzando exactamente desde el inicio hasta acá. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahora vamos a seguir en el esquema. Porque ya hemos entrado al integrado de carga. De hecho, el integrado de carga de ese que está ahí, por lógica, yo pensaría que es SU7026, pero de todas maneras vamos a verlo en el esquema. Sí, U7026, efectivamente. Ese es el integrado de carga. Ahora lo que tenemos que encontrar es la salida del integrado de carga y verificar pues, si está cargando, obviamente. Y la batería carga. Entonces, aquí lo que necesitamos es observar cuál es el voltaje de salida de este integrado. Entonces, recuerden que tenemos que verificar cuál es el nombre de el voltaje de la línea. Normalmente es VBAT, VSIS, V-Battery, pero yo les decía a ustedes que la mejor opción, ayer les explicaba que la mejor opción para encontrar realmente cómo se llama el nombre que llega a la batería es verificar pues el conector de batería y miren que lo tenemos aquí.
no está tan complicado. Dice Battery Connector. No es BBAT, es B-Battery. Sí, porque es el que está en toda la salida BBAT acá. Ya, qué pena, aquí me saltó. Me saltó de sitio. Volvamos de nuevo al donde está. Aquí. B-Battery se llama. O sea, B-Battery es el nombre de la línea que llega hasta el conector de batería. Ojo, no se confundan porque aquí hay un BBAT. Este BBAT no es la línea principal. Esto está conectado como a un sensor de los que detectan el calor de la batería, entre otras cosas. Nos interesa la línea que está en la línea 1 y 2, que son las líneas ya que llegan a cargar la batería como tal, y son las líneas que tienen las protecciones como el diodo Zener, los condensadores, miren, inclusive aquí un condensador de tantalio, pero el nombre de la línea se llama B-Battery. Entonces, esa es la línea que voy a buscar en la salida del IFP-MIC, B-Battery. Vamos a alejar un poquito, a ver si encontramos ese B-Battery. Aquí está B-Bat. Bueno, a la derecha no lo vi. Vamos a ver a la izquierda. B-Bat. Ok. Entonces, miren que aquí hay como un caso especial. No encontramos B-Batería la primera. Debe haber por ahí en algún lugar otro integrado que convierte B-Battery en B-Bat. O sea, como otra especie de ODP, podríamos decir. Entonces, no es tan complicado. Simplemente, si no lo encuentro así a la mano, simplemente lo que hago es escribirlo en el buscador. B-Battery. Y él me va a llevar a todos los B-Battery que haya. Sí, miren, efectivamente aquí está. Vamos a ver si hay otro. Ah, no. A ver, por acá, por acá, por acá. B-Battery. Busquemos a ver cuál es. B-Battery. Bueno, pareciera que fueran estos. Tiene unos diodos Zener ahí para evitar de pronto alguna. Pero busquemos bien a ver. Ok, aquí está B-Battery. Por aquí está uno llamado B-Outshare. No me acuerdo. Vamos a copiar a ver. Ok. Sí, ya encontré el tema. La salida de carga no es llamada BOUT-CHG. Mírenla aquí arriba. Ven que puede ser confuso, pero no es más que buscar y analizar. Presten atención. Si yo no lo había mirado, no me acordaba. Esta es la entrada. Presten mucha atención. Miren cómo va. Esta es la entrada de 5 voltios. ¿Sí? Entra al integrado. Y la salida está ahí mismo. Esta es la salida. Puede ser confuso porque pensaríamos que la salida se llama BBAT. Colaboran ahí con el micrófono, por favor, para que puedan entender esta partecita, porque aquí sí es diferente al de la clase de ayer. No es ni BBAT, no es ni BPH Power, no es B-Battery. Miren que la salida del integrado, ojo, se llama B-Out-CHG. Tampoco no tiene un nombre descabellado, tiene un nombre relacionado. B, voltaje, out es salida y CHG es carga, voltaje de salida de carga, o sea que si se entiende, ¿no? Y de hecho el nombre en el integrado se llama BAT, o sea que esa es la conexión con la batería, ¿sí me entienden? Entonces,
Del integrado tiene una entrada, el integrado tiene una entrada de 5 voltios que entra por la bobina 7033, que fue la última que medí. Pero da una salida de carga por el condensador 7214. Esa salida de carga llega a otro integrado antes de llegar al conector de batería. Esa es la diferencia que tiene este con el de la clase de ayer. Antes de llegar, desde el IFPMIC al llegar al conector de batería, antes pasa por un integrado, y ya les voy a mostrar cómo es, y ahí sí se cambia de nombre la línea de BOCHG a B-Battery, y está aquí, mírenlo acá. ¿Está? Mírenlo, este es el integrado. Ahí está el BOCHG, y aquí está B-Battery. Esto es como otra especie de OVP, pero entre la línea del puerto y, perdón, del conector de batería y el integrado IFPMIC, como otra línea, otro integrado de protección. Se parece mucho al OVP que vimos entre el conector de puerto y el IFPMIC. Aquí hay uno entre el IFPMIC y el conector de batería. Eso es lo que podemos ver de pronto en algunos esquemas de diferentes. Eso sería la diferencia. Ojo, porque de las placas que les voy a dar mañana, hay varios casos así, entonces tienen que recordar muy bien esta parte. Entonces vamos a hacerlo. ¿Dónde había quedado? ¿Me recuerdan dónde había quedado? ¿Cuál fue el último componente que me di? ¿Alguno? Por favor. Bobina, ¿no? Estaba midiendo la bobina. Entonces vamos ahí, en la bobina, salida de la bobina. Después, bueno, ya la medí, vamos a ver la salida. La salida de ese integrado, ya me perdí, alejemos un poquito. Entonces, la bobina, busquemos acá. Aquí está la salida. Yo ya determiné la salida simplemente observando, analizando. No es tan complicado, solamente verificar, atar cabos, ¿no? Ver dónde está el conector de batería, ver el nombre al que cambia y finalmente llego, ¿no? Entonces, esta es la salida. Condensador 7214. Vamos a ver si ya tenemos salida de carga ahí. Condensador 7214. Entonces, lo tenemos del lado derecho del integrado, en la parte inferior derecha del integrado. Vamos a ver, vamos a medir. Condensador 7214. Ok. Entonces, si el integrado es este, no, el integrado es, sí, es este. Creo que lo pueden ver ahí, está como algo sucio, pero ahí está. Condensador 7214, multímetro, voltaje, y verificamos la salida. Lo pueden observar por acá, ¿no? Fíjense ustedes que tenemos voltaje de salida. ¿Lo ven? Tenemos voltaje de salida, 4.25 voltios. Quiere decir que este integrado IFPMIC está funcionando correctamente, porque está convirtiendo el voltaje de entrada de 5 en un voltaje menor para cargar la batería, 4.25. ¿Listo? Si nosotros seguimos esa línea, deben estar esos 4.25 hasta el final. Vamos a ver, hasta inclusive medir el conector de batería, ¿no? Vamos a ver. Recuerden que después de aquí, vamos a seguir el esquema, ya miramos
los 425. Vamos a regresar al esquema un momento. Vamos a copiar la línea. Bueno, ni siquiera es necesario copiarlo porque yo ya lo tengo ubicado por aquí. PH out. Al integrado que llega antes de llegar al conector de batería. Vamos a medirlo ahí. Entrada y salida de una vez. Entrada 7223, salida 7227. Miren, condensador 7223. Sé que está en la entrada porque así se llama el Bout CHG. Y la salida ya es B battery 7227. Entonces 7223 y 7227. Tienen que estar cerca los dos. Y pues fíjense, aquí está el 7223 y el 7227 está ahí arriba. Y de hecho el integrado se llama U7012, creo que es ese que está ahí. Vamos a ver. El integrado se llama U7012, perfecto, sí señor. Entonces, tenemos los tres elementos que quiero medir. El 7223 y el 7227, entrada y salida. Tiene que estar el mismo voltaje, si no podríamos decir que el 7012 está dañado, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ocultar aquí. Y ahí lo tenemos. Ahí está el integrado. Y lo pueden observar, entrada y salida. Vamos a medir. Por acá. Nada por acá. Ahí está el voltaje. Esta es la entrada, ¿no? 425 y ya lo van a ver. Puede demorar un poquito en cargarle a ustedes, pero ahí está. 425. Y si observamos arriba la salida, la izquierda no está, está a la derecha. Ahí ya les va a aparecer a ustedes. Me queda un ratito para que ustedes observen. Repito, cuando a ustedes no les aparece inmediatamente el voltaje en la pantalla del multímetro, cuando yo pongo la punta, es por un retardo pequeño que tiene la cámara que estoy usando para el multímetro, ¿listo? Pero ahí, por eso me quedo un ratico para que ustedes observen cómo sí muestra los 4.25 en la salida de este integrado, que repito, es como otra especie de OVP. De hecho, miren cómo se parece, ¿no? Pero es un OVP que está entre el conector de batería y el IFP mix. El AVP que vimos la clase pasada, medimos dos placas donde había OVP, está entre el puerto de carga y el IFP mix. Bien, esa sería la diferencia. Bien, entonces vamos a terminar de ver la línea. Ya sabemos que sí está funcionando. Este teléfono debe tener bien el sistema de carga, debe estar cargando, pero de todas maneras vamos a terminar de llegar a donde, al destino final, en este caso el conector de batería, ¿no? Entonces volvamos aquí atrás. Aquí tenemos entonces la salida B battery. Y pues ya sabemos que B battery, ya, bueno, el que acabamos de medir fue el 7227, ya que no he puesto el esquema. Entonces, nos vamos a buscar esa B battery para que vean que finalmente llega el conector de batería, ¿no? Conector de batería, aquí está. Y si revisamos ese conector de batería, pues nosotros podemos observar que llega y el nombre del conector de batería es el BTC 7002. Vamos a ver dónde está. Los elementos que están alrededor de él, pues nos va a dar BTC 7002. Está en la parte derecha de el integrado, de la placa, perdón. Parte derecha. Con un condensador de tantalio y unos condensadores. Sin embargo, en esta placa, el condensador de tantalio yo lo bajé
en una clase para mostrarles justamente a ustedes cómo es un condensador de tantalio y medirlo afuera. Seguramente no va a estar, pero ahí está el conector de batería. Entonces ya les cargó ahí está. Ahí está el conector de batería, el diodo Zener, que es este de aquí arriba. Vieron ahí en la línea, sino que no lo repasé mucho. Había un diodo Zener, un condensador y un condensador de tantalio. Tres elementos que estaban en el esquema, ahí están, ¿no? Repito, el diodo Zener, condensador y el condensador de tantalio que no está, no, ojo, están solo en las pistas y se ve que fue soldado, porque sí, yo lo desoldé en una clase pasada para que ustedes vieran cómo era un condensador de tantalio. Era hasta el espacio del condensador de tantalio. Pero esos tres elementos, tal cual como están aquí, aparecen en el esquema. Miren, los quiero que los vean. Tantalio, ahí está el condensador, bueno, pero veámoslo aquí en el esquema. ¿Sí? Ahí están. Condensador de tantalio, condensador normal y diócenes. Ahí están los. Y con esto descartamos aquí la falla de carga en este equipo. Multímetro, escala de voltaje y por lógica va a ser esta la línea. De los 425 que salen del IFPMIC pasan por ese otro integrado que consideramos un OVP y finalmente llegan al conector de batería, siguen manteniéndose. Cosa que no estaba pasando ayer, ¿no? ¿Se acuerdan? La placa de la 30 no lo estaba haciendo. Sin embargo, pues yo les decía, hay placas que como esta no tiene batería y sin embargo muestra el voltaje de salida del IF. Hay placas que no lo hacen. Hay placas que si el IF, perdón, si la batería está desconectada, no hay voltaje de salida, entonces hay que trabajar con la batería conectada, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Pero fíjense ahí como si tenemos el voltaje de salida, podemos decir que este circuito de carga está trabajando correctamente. Bien, dejemos esta parte hasta aquí de este primer teléfono y quiero rápidamente mostrarles el teléfono, el Motorola que les comentaba, ¿sí? Entonces vamos, yo lo tengo por acá. Espérenme un segundito para quitarle aquí los tornillos. Está semi desarmado, ya solo que ayer le puse los tornillos para poder traerlo a la casa. De la tapa de arriba, más nada. Quiero que observen entonces, primero que este es un Motorola y que vayan viendo de pronto los esquemas, qué es lo que puede cambiar entonces por ser un Motorola, ¿no? Que realmente no es tanta la cosa. Pero, y lo que no estoy seguro qué modelo es exactamente. Ah, Moto G8 Power. Este sí ya trabaja con un cargador tipo C.
busquémoslo así, Moto G8 Power Schematic. Busquémoslo así a ver porque no. El Moto G8 Power. Bueno, vamos a ver si esta placa se parece. Fíjense que sale de una vez en el primer manual, uno de los que le anoté en el tablero aquel día, apareció un Moto 8 Power. Si lo comparamos más o menos, si es el mismo equipo. Si es el mismo equipo. Eh, creo que están viendo la pantalla en este momento. A ver, sí. Y si vemos la cámara, así de rapidez, y está, miren el para las tres cámaras, más a la derecha, ¿sí? Ponerlo aquí como en el lugar del multimedia. Fíjense aquí dos integrados grandes aquí en el centro, el espacio de las tres cámaras, el espacio para el auricular, está tal cual, miren, las dos integrados grandes, el espacio de las tres cámaras, otra cámara más pequeña aquí arriba, el espacio para el auricular, los conectores, sí, sí, es el mismo. Fíjense que la recomendación hubiese sido tener la referencia de fábrica, sino que en este momento pues no está en la tarjeta y en la placa, en la parte de atrás de la tapa está borrada ya, pero solo con saber que era un Moto G8 Power la conseguí. Repito, hubiese sido mucho mejor que yo la hubiese conseguido con el nombre exacto XT 2041. XT 2041 sería la referencia de manufactura. No la tenía a la mano, no saqué la tarjeta ni siquiera de la. Ahorita de todas maneras me va a tocar. Pero ahí está. Entonces el XT 2041, entonces voy a descargarlo para que vean cómo se ve entonces un esquema de ya de un Motorola, que puede de pronto variar un poquito el de Samsung. Es tan fácil que lo conseguí, ¿no? Solo escribí Moto G8 Power y me apareció en el primer enlace una de las páginas que yo le había dicho que eran eh, gratuitos, ¿no? Aquí está terminando de descargar, creo que ya terminó de descargar. Entonces vamos a verlo en descargas y vamos a descomprimirlo. Porfa, silencien los micrófonos, los que lo tienen abierto, eso es lo que puede causar interferencias a veces. Fíjense que aquí encontramos que componentes locación, Explorer View, servicio, manual de servicio, Schematic. Entonces yo diría el Schematic es el que necesito y el componente locación me parece que ese debe ser el plano. Vamos a ver si es uno. Con esos dos PDF ya tengo para. Aquí está el Schematic. Me lo envió al otro lado y yo. Entonces sí, aquí está el schematic, este es el esquemático y tenemos el componente locación, exacto, ahí está lo que necesitamos. Perfecto, entonces vamos a iniciar con este circuito de este teléfono, con este circuito de carga. El tema es que no carga, le conectamos un cargador, aquí ya tendría que ser un tipo C. Bueno, ahorita la batería debe estar muerta porque esto fue de hace rato, pero el tema era que cuando uno lo conecta, él muestra el logo
muestra como el rayito de carga, pero no sube. Yo supongo que en ese momento no debe estar haciendo ni eso, porque tiene rato y la batería muerta, muerta, no muestra ni siquiera el logo, ¿no? Ahí lo tengo conectado y nada. Muy bien. Entonces vamos a hacer el análisis. En primer lugar, vamos, cuando tenemos un teléfono como este, yo acorto rápido el tiempo. O sea, fíjense, una forma rápida de usted diagnosticar si es un problema en la lógica o en el puerto. Vamos a llegar aquí atrás, vamos a ponerlo así. Así para que ustedes lo observen. Ok. Saber rápidamente si es un problema en la lógica o en el puerto. Descartar rapidito si es un problema acá o en el flex. Lo mencionaba ayer, ¿no? Lógica, puerto, flex. De una vez descartar como para hacer el proceso un poquito más rápido, ¿no? Entonces, lo que hacemos es verificar unos test points que están en la parte de arriba, en esta parte, en la principal, y verificar si están los 5 voltios, ¿sí? Verificar si están los 5 voltios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a colocar el multímetro a tierra y empiezo a tocar todos esos test points, que lo estoy haciendo en la cámara para que ustedes lo vean ahí en grande. Por aquí no me da, por acá no me da, por acá, exacto, por acá sí me está dando. 5. ¿Ven? Es rápido, vienen todos los, claro, es verdad que miren, hay varios test points, se puede revisar uno por uno, no son más de 10, uno por uno, miren, aquí está, perdón, aquí pongo una punta a tierra, ¿no? Ojo, voy a poner una punta a tierra, en la lata la estoy poniendo, y verifico test point por test point, y verifico cuál me da 5. Este es el que me está dando 5. Se los voy a mostrar en el microscopio, cuál me está dando 5. Es un proceso rápido para, o sea, si ya no tengo los 5 ahí, ¿qué hago? Me voy de ahí hacia atrás, ¿no? Ahí sí digo, bueno, puede ser un problema del puerto, o un problema de la lógica, o un problema del flex. Pero si aquí tengo los 5, ¿para qué me voy a matar revisando allá atrás? Sí, ustedes ahorita lo van a hacer completo porque ustedes en la clase mañana ustedes están haciendo el análisis y sí me gustaría que se detuvieran paso a paso en todas las áreas del circuito. Pero cuando usted ya tiene eso claro, usted puede hacerlo así como yo estoy haciendo. De una vez me voy al test point y veo si están los 5 y digo, no, pues esto no es problema de lógica, ni de puerto, ni de flex. Fíjense que el muchacho, el dueño de ese teléfono, le cambió la lógica. Así, dijo, no carga, es la lógica. Y nada más con haber destapado, quitar la tapa y hubiese medido lo que yo medí, hubiese dicho, no, el problema está en la lógica, si hubiese ahorrado esa plata, porque yo sé que tampoco es que es tan caro, pero mientras menos usted le invierta en la reparación, obviamente va a haber más ganancia, ¿no? Entonces, acá nosotros verificamos este test point. Veremos, ahí está. Recuerden lo que les dije del retardo. Ahí están los 5.28 voltios. Quiere decir que, y claro, puedo hacer lo que les dije, ¿no? Puedo hacer el tema de mover el puerto, porque a veces es eso, ¿no? Cuando es el puerto, usted lo mueve y ahí se va el voltaje. Entonces vamos a hacerlo así moviendo. Aquí estoy moviendo el cable del puerto y el voltaje no se mueve ni nada, no es puerto, ¿eh? Claro, ahí se movió porque lo quité, pero ahí ven que se cayó porque quité la punta del sitio, pero ya estoy moviendo el cable en el área del puerto un poquito, sin exagerar, porque la idea no es dañarlo, si está bueno. Y el voltaje está allí, 5 voltios. Entonces miren tan fácil que es de una vez descartar si es un problema de lógica, de flex o de puerto. Ahora viene lo más difícil, que ya es seguir la línea y encontrar a ver si efectivamente
efectivamente el integrado de carga, el OVP, etcétera, etcétera. Entonces, una forma fácil de seguir de aquí en adelante, pues es con el conector o hasta el test point. Miren que el test point me puede ayudar. ¿Cómo se llama ese test point? Porque yo ya sé que en el test point tengo los 5 voltios. Entonces busco aquí el plano, que es ese porque es el que estaba al lado del conector del puerto, ¿no? De la batería. Es el TP4704. TP4704. Entonces vamos a ubicarlo en el plano, perdón, en el esquema, porque en el plano ya lo ubiqué. Tenemos este que ya no lo estamos usando. Y lo buscamos aquí. Entonces, ubicamos el esquema porque lo que queremos es saber cómo se llama la línea para ver a dónde llega esa línea. Entonces, aquí la línea se llama USB Buscon. USB Buscon. Así se llama la línea. Copiamos, pegamos para ver a dónde nos lleva. Y pues nos lleva solo a 3 sitios. Uno es el test point que acabamos de mirar. Otro debe ser la salida del, miren, esta que está acá es la salida de quién, del conector. Ese es el conector que viene de la lógica de carga, el FPC que viene de la lógica de carga. Ven, a pesar de que no es un Samsung, estamos en Motorola, las nomenclaturas son similares. Yo les dije USB, BBus, ¿ven? Ahí está. Entonces regresemos, vamos a ir atrás para, bueno, el test point ya sabemos, por supuesto, queremos ver a dónde nos lleva. Nos llevó justamente, miren, reconocen esta palabrita, OVP, es lo mismo, ¿ven? Es la línea que llega a un integrado que se llama OVP y es este que está aquí. Este es el OVP de este equipo. Entonces, vale con yo revisar el antes y el después. Por ejemplo, yo puedo revisar en el condensador 4805 y podría revisar en el condensador 4806. El 4805 es la entrada y el 4806 es la salida. De esa manera ya puedo observar que el OVP está bueno y por eso no es que está el problema. O sea, imagínense que fuera aquí nada más un puentecito y sale, ¿no? Listo, entonces copiamos el 4805 para que nos lleve al plano, buscamos, pegamos y ahí vemos de una vez el 4805, el OVP se llama 4801, vamos a ver si lo vemos por ahí, 4801, miren aquí está, creo que lo podemos ver, 4805, el, el OVP el 4801 y el condensador de salida el 4806. Vamos a alejarnos un poquito para ver en qué parte está, porque pues así es el que uno se pierde. Entonces sí, está un poquito más arriba del test point, por cierto, a la izquierda, un poquito más arriba y a la izquierda. Entonces vamos a observar el voltaje de esos elementos. Entonces, arribita el OVP y a la izquierda. Por acá estaba el OVP. Perdón, arribita del test point y a la izquierda vendría siendo este. Ya que está un poquito borroso, vamos a enfocarlo un poquito más. Pero fíjense, esta camarita, hablando de este microscopio, este no es como el que tenemos en el instituto, este es un microscopio económico, este es un microscopio que vale 80,000 pesos y miren que a pesar de que no es, uy, la calidad de la imagen se ve bastante bien, ¿no? Lo digo para ustedes que están iniciando y quieren de pronto ir haciendo estas prácticas en sus casas con un microscopio básico. Miren, este circuito de carga, yo realmente estoy usando el multímetro, el microscopio y un computador, porque ni siquiera la fuente la estoy usando en este momento porque pues estoy energizando con el mismo cargador. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta ahí ustedes. Entonces vamos a medir, creo que reconocieron las dos líneas, los dos condensadores, ¿cierto? Volvamos aquí un momento. Ahí está. Ahí hay un diodo 4802 que no está soldado en la placa, ¿no? Pero el condensador 4805 y el 4806 y el OVP 4802.
los tres están ahí. Entonces, veamos. Voltaje, tengo conectado todavía la placa del cargador, ¿no? Entonces, voltaje acá. Ya, este cable, que este es justamente el cable del cargador. Y ya. Ok, ahora sí. Voltaje en la entrada al OVP. Voltaje en la entrada al OVP. Perfecto, ya está. Queremos que aparezca, recuerden, ahí está, 5.28. El OVP está recibiendo energía. Vamos a ver, salida del OVP. Miren, no cambió ni siquiera un milivoltio. Sigue ahí, voltaje de salida. El OVP no es el del problema. El OVP está trabajando correctamente porque está recibiendo los 5 y está suministrando los 5 al IFPMIC. Miren que sin esquema, miren cómo yo identifico rapidito cuál es el IFPMIC. Miren que la línea de salida es todo esto verdecito que se ve aquí y llega hasta este integrado. ¿Será que este es el IFPMIC? El integrado de carga. Ese es sin necesidad de esquema, pero claro, vamos a buscar el esquema para que ustedes se fijen. Este es el integrado de carga, esta es la entrada al integrado de carga y él es el que debe tener el problema, porque según el estudio que yo ya había hecho. Perfecto, entonces vamos de nuevo al esquema para verificar a dónde va esa línea. Entonces busquemos el condensador de salida del OVP, la línea de salida del OVP se llama BUSIN. Vamos a ver a dónde nos lleva. BUSIN. Pegamos. Nos lleva al integrado. Ahí está el integrado. En este caso, aquí no lo llaman ni FPMIC. Esas nomenclaturas pueden variar entre un Motorola, un Huawei, pero aquí lo llaman PMIC. Simplemente le dicen PMIC. O Charger. Mire, Charger. Muy sencillo, mire, le dicen Charger. Charger. O sea, cargador. Este es el integrado que carga. Así de simple. Entonces verifiquemos la salida y por qué este equipo no, yo digo que el problema está en este integrado. ¿Ok? Vamos a ver. Cargador, entonces, entrada, está entrando los 5. Salida, ¿cuál será la salida de carga? Bueno, no, pasa lo mismo. No sé cuál es de todos estos nombres. No sé cuál es el que. Miren que está BPH Power por acá. Está BPH Power por acá. ¿Sí? Hay varias. Está por acá más abajo BBAT. Ok, entonces, ¿cuál de esas será la salida? ¿Cuál de esas será la salida? Bueno, lo mismo que ya les comentaba, me voy al conector de batería, y aquí el conector de batería es este, el J3601, me voy acá y busco ese conector de batería para ver cómo se llama la línea. Entonces, la línea de carga se llama, a ver, carten de una vez lo que diga sense, ¿sí? Ojo, usted puede decir, no, esta es B-Sense, no, todo lo que diga sense, sensor, sense, estamos hablando de un sensor relacionado al tema del termistor, ¿sí? Lo que hace a la parte o detección de batería o cosas así. Por ahora no prestemos atención a ese sense. Miren que aquí hay un nodo que nos lleva a la línea y entonces verificamos que el nombre de la línea es BBAT. La salida de carga se llama BBAT, así de simple, BBAT. ¿Listo? Entonces me devuelvo
me devuelvo al último elemento que estaba midiendo para no perderme, que sería el integrado 1701, U1701. Esto tiene varias partes, pero vamos a la que estamos observando. Vamos a la parte que dice carga, ¿no? Fíjense que este integrado tiene tantas funciones, ojo, presten atención a esta partecita que esto no lo vimos ayer, pero este integrado tiene tantas funciones que este, por ejemplo, dice carga, esta es la parte de carga. No solamente trabaja con carga, tiene la parte A, miren que se llama 1701A. Quiere decir que también hay un B, un C, bueno, vamos a ver. Yo busco el 1701A y dice carga. El 1701 C dice GPO, es otra función allí que tiene, termistor de protección, etcétera. Esta dice tierra, estas son todas las tierras, GND. Esta parte está hablando de, bueno, on, tiene que ver con, bueno, esta sí no me suena. Pero bueno, lo que quiero que vean es eso, ¿no? Que tiene varias partes. Pero la que dice carga es solo una de ellas. O sea, es el mismo integrado, pero en el esquema lo separan en diferentes partes. Entonces nos vamos a ir a la que dice carga, que es la que nos interesa por ahora. Y la salida de carga, pues obviamente ya verificamos que es la que dice BBAT, no BPH Power, ojo, BBAT, porque fue la que miramos que llegaba al conector de batería. Esta no es BBAT, esta es. Este es BBAT. Entonces me voy aquí a la izquierda y significa que puedo medir el voltaje de carga en el condensador 1906. Condensador 1906, lo busco en el plano. Y pues está en la parte inferior derecha, creo que está fácil de reconocer. Entonces vamos a medirlo. ¿Y por qué llegué a la conclusión de que este integrado está mal? O tiene, sí, pues más que puedo decir que está mal o había un tema de... Entonces, vamos a minimizar este. Y ahí lo tenemos facilito. Este condensador tiene que estar dando una salida y no la está dando. Este condensador. Voltaje de salida por aquí, si está en cero, el voltaje de salida por aquí. Ok, fíjense que dice 2.8. Tener en cuenta que tengo conectada la batería. ¿Sí? Vamos a ver si aquí se logra enfocar un poquito. Creo que está bien. Entonces, verifico el condensador y dice, esperamos, 2.8, ¿ven? Significa que tengo conectada la batería. Desconecto la batería. Desconectada la batería. Cero. Miren, es que no hace ni el intento. Cero, completamente cero. ¿Ok? Cero, cero. No hace ni el intento. Cero. ¿Por qué cuando está conectada la batería 2.8? ¿Quién me dice? Conecto la batería. Mido 2.8. Porque ese es el voltaje que tenía la batería. Así de simple. Pero si el circuito estuviera bueno, en este momento nosotros veríamos una subida gradual de ese voltaje. 289, 290, 291, 292. De hecho, al principio es más rápido. Tal vez ni siquiera sea
de lento, de pronto sería 280, 290, 3, 31, 32, 33, 34, porque cuando está muy descargada, ella se carga rápido y cuando ya está llegando al 3.7 se pone lento, ¿sí? Pero cuando ya está en 3.5, 3.4 se pone más lento y así, pero no lo está haciendo, no hace pero ni el intento, miren. Entonces es allí donde decimos, sí, mire, y de hecho cuando usted conecta, pues ahorita, repito, ahorita porque la batería está muy descargada, pero si estuviera siquiera en 3.6, yo le conecto el cargador, él reconoce el cargador, lo reconoce, porque muestra en la pantalla el símbolo de carga, pero no sube, muestra el símbolo de carga, pero no sube. Eso significa que este integrado puede tener problemas, ¿sí? Este integrado que está aquí, que es un IFPMIC o integrado de carga. ¿Por qué? Porque si tiene entrada, el OVP le está mandando la energía correctamente, pero no está dando salida, ¿listo? Entonces, vamos a hacer en la clase del viernes, posiblemente, el revaling de este integrado para ver si solucionamos ese problema de carga. ¿Listo? Bien. Ustedes lo practiquen, que ustedes sean los que analicen el esquema, que ustedes sean los que hagan el esquema resumen, así como lo hice ayer, que ustedes sean los que inyecten el voltaje, midan, sigan toda la línea hasta que encuentren el problema. Esa sería la idea mañana, ¿no? Entonces no se olviden de llevar cables B8. Bien. Entonces, no siendo más, vamos a dar por terminada la clase. Será hasta mañana, Dios mediante.